Antes de que existiera la Organización Mundial del Comercio, OMC, existía el GATT, que era la reunión periódica de un grupo de países que se realizaba para negociar aranceles bajo el principio de reciprocidad. A estas reuniones periódicas se las conocía con el nombre de rondas. En 1947 se produjo la primera de ellas, la Ronda de Ginebra. Desde entonces se sucedieron una serie de rondas más hasta que en 1986 inició la Ronda Uruguay. Esta ronda se dedicó a sustituir y ampliar los acuerdos que hasta entonces estaban en vigor sobre diversos temas de comercio internacional. La Ronda Uruguay se prolongó hasta 1993 y culminó en una reunión que se produjo en Marruecos que dio por resultado el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, OMC. La creación de la OMC trajo consigo el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido desde entonces por sus siglas, ADPIC. Este acuerdo establece un conjunto de normas mínimas que los países miembros de la OMC deben seguir en materia de propiedad intelectual. Los hitos más importantes de la historia de los ADPIC relacionados con la propiedad intelectual son analizados por Carlos Correa, máximo referente a nivel latinoamericano en esta materia. Carlos Correa es argentino, consejero especial en Comercio y Propiedad Intelectual del Centro Sur en Ginebra. Hasta hace pocos años los países tenían gran libertad para establecer los parámetros de protección de la propiedad intelectual. Podían definir, por ejemplo, si otorgaban patentes o no en algunos sectores, podían definir los plazos de duración de las patentes, podían definir qué derechos se otorgaban. Todo esto sufre una limitación muy importante cuando se aprueba en el marco de la Organización Mundial de Comercio un acuerdo internacional sobre propiedad intelectual, cuya sigla es ADPIC, que establece una serie de estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, las patentes no pueden durar menos de 20 años. En realidad no hay ninguna justificación lógica o económica para esta duración. Establece qué derechos deben concederse a los titulares de patentes y de marcas. Crea una nueva forma de protección de los llamados datos de prueba, de los productos farmacéuticos. Es decir, establece un conjunto de normas claramente inspiradas y promovidas por los países desarrollados, países industrializados, que buscaron a través de este instrumento el establecer estándares de protección de la propiedad intelectual equivalentes a los existentes en esos países, los que no necesariamente son los adecuados para países en desarrollo. Tal como afirma Correa, el acuerdo ADPIC fue la culminación de un intenso cabildeo de los Estados Unidos, apoyado por la Unión Europea, Japón y otros países desarrollados. Sin embargo, Correa explica que en este marco restrictivo favorable para los países desarrollados, también existen flexibilidades que pueden ser aprovechadas por países como Ecuador. Ahora bien, este acuerdo permite lo que llamamos ciertas flexibilidades, es decir, dentro de este marco restrictivo hay cierto margen de maniobra, por ejemplo, para conceder licencias obligatorias, como lo ha hecho Ecuador, cuando los precios de medicamentos son elevados, para establecer excepciones a los derechos exclusivos, lo que los países deben utilizar de la manera plena, especialmente los países como los nuestros, porque es una manera de mitigar el efecto que pueden tener los monopolios que otorgan las patentes u otros títulos de propiedad intelectual. El acuerdo ADPIC es parte de este mundo globalizado, en el cual normas internacionales generalmente interpuestas por países poderosos tienen que ser asumidas por países pequeños aún a costa de sus intereses.